esperemos tal vez un minutito más mientras se va sumando más gente. En este momento tenemos unos 33 conectados. Sí, no hay problema. Sí. Ahí esperamos también que, bueno, ahí a Eduardo que escuche por ahí que se iba a alistar o algo. Quiero, Sí, Eduardo. vamos a partir, ¿o no? Sí, estamos. San Matías va a dar Sí, un Dame un minuto. sí, obvio, Eduardo, te esperamos un poquito más. Mientras tanto, ahí se va sumando más gente también. Piero, Eduardo, ¿les parece que comencemos? Un minuto. Bueno, Matías, comencemos nomás. perfecto. Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a todos los que están presentes.
En esta oportunidad nos está acompañando Eduardo Vázquez y Piero Basigalupo, que son dos abogados expertos en derecho laboral y parte del bufete destacado de EBS Abogados. Ellos nos van a hablar sobre esta ley 21.227, como en una oportunidad anterior, hace un par de meses, también tuvimos el privilegio de tenerlos acá. Desde ese tiempo hasta la fecha, bueno, esta ley de protección al empleo más bien conocida ha tenido muchos cambios y también se han sumado varias cosas nuevas. Entonces, Piero y Eduardo nos van a actualizar sobre todo lo que hasta la fecha se ha ido incorporando en esta nueva ley. Y bueno, recordarles que al finalizar la presentación haré una ronda de preguntas. Igual que la vez anterior, Piero nos va a ayudar respondiendo a esas preguntas. Pueden hacerlas por el QIA que tienen a su costado izquierdo, o bien si quieren hacer una pregunta hablada, tienen la opción de levantar la mano y les podemos dar micrófono ahí para que nos cuenten su experiencia, o bien consultar algo directo a Piero. Sin más que agregar, los dejo con Eduardo, quien nos va a presentar aquí sobre la ley de protección al empleo. Muy buenos días. Como bien ha hecho la presentación Matías, Piero y yo somos abogados dedicados fundamentalmente al derecho laboral. Nuestra oficina atiende principalmente a empresas. Piero es abogado con más de 10 años de experiencia y yo con bastantes años más. Formé mi especialidad en la dirección del trabajo y llevo creo que unos 30 años dedicado a este tema. La idea de esta presentación es que yo les voy a señalar de manera más o menos esquemática el concepto de la ley, y Piero con posterioridad responderá a ustedes las inquietudes o preguntas que tengan. En primer lugar, esta ley de protección al empleo es la ley 21.227, fue publicada en el Diario Oficial el 6 de abril del año 2020 y Piero, cambia por favor la lámina. Y fue modificada por lo que se llama la ley corta, que es la ley 21.232 de 1 de junio del año 2020. Existe un dictamen de la Dirección del Trabajo que también regula esta materia, que es el 1762-008 de 3 de junio del año 2020, que ustedes pueden consultar en la página de la Dirección del Trabajo, y actualmente se tramita un proyecto de ley para establecer algunos cambios en este cuerpo normativo, flexibilizar las condiciones de acceso, mejorar beneficios y extender la vigencia de la ley. Quiero comentarles que esta ley está estructurada básicamente en dos títulos. El título primero de la ley contempla las dos primeras menciones que aparecen en el PowerPoint que les estamos exhibiendo: la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad y el pacto de suspensión del contrato de trabajo. Eso es lo que se denomina o está tratado en el título primero de la ley, y el título segundo contempla una modalidad distinta, que es un pacto de reducción de jornada. Ahora, antes de hacer el análisis de este pacto de suspensión por acto de autoridad, yo les quiero mencionar que esta ley viene a tratar una situación excepcional que vive el país producto de la pandemia, que afecta no solamente a Chile, sino que al mundo entero. Y por eso el nombre de la ley dice: faculta el acceso de prestaciones del seguro de desempleo de la ley 19.728 en circunstancias excepcionales. En consecuencia, esta ley fue creada por el legislador con la finalidad de poder abordar el problema que se ha generado con el coronavirus o con el COVID-19, que impide o ha impedido hasta el día de hoy a muchas empresas y trabajadores prestar sus servicios. Entonces, lo primero que trata es la suspensión por acto de autoridad. Y dice: acto de autoridad que implique la paralización de las actividades de toda parte del país y que impida otorgar el trabajo convenido y la prestación de los servicios.
En consecuencia, el artículo 3º de la ley nos está diciendo que si la autoridad, como ocurre acá en la región metropolitana en este minuto y en muchas regiones del país, se ha establecido una cuarentena y esta cuarentena impide a las empresas prestar servicio y a los trabajadores trabajar y en consecuencia las empresas tienen un deterioro significativo en sus ingresos y se ven afectadas e impiden o se ven dificultadas en cumplir con las remuneraciones de los trabajadores, bueno, se aplica esta situación de acto de autoridad que conlleva la suspensión de la relación laboral. O sea, conlleva la suspensión de la prohibición o el impedimento para que el trabajador preste sus servicios por un lado y que el empleador a su vez pague la remuneración. Entonces, ¿cómo se aborda esta situación? ¿Cómo se trata de paliar los efectos de esta ley? Es lo que trata esta norma legal. ¿Quiénes pueden acceder a los beneficios de esta ley de protección al empleo en la figura de suspensión por acto de autoridad? Bueno, los trabajadores afiliados al seguro de cesantía. Eso es el requisito básico. Para poder acceder a los beneficios de esta ley, el trabajador tiene que estar afiliado al seguro de cesantía y la ley corta incluyó también a las trabajadoras de casa particular, que las trabajadoras de casa particular no cotizan al seguro de cesantía. ¿Cuál es la exigencia para estos trabajadores? Bueno, 3 trabajadores continuas durante los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad. El acto de autoridad ya se dictó en marzo de este año, o bien, dice la ley, 6 cotizaciones mensuales durante los últimos 12 meses. Entonces, contempla 2 situaciones: 3 cotizaciones continuas durante los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad, o 6 cotizaciones separadas durante los últimos 12 meses y que al menos 2 meses anteriores al acto de autoridad tenga cotizaciones con el mismo empleador, con el empleador que en este minuto está afectado por el acto de autoridad y no puede trabajar. Como bien les decía, esta suspensión implica la paralización del contrato de trabajo, pero hay determinados trabajadores a los cuales no se les aplica esta norma. ¿Quiénes son ellos? Los trabajadores que hayan acordado con su empleador la continuidad en la prestación de los servicios, como por ejemplo que hoy día estén bajo la figura del teletrabajo, que es la ley 21.220, y que en consecuencia estén recibiendo su remuneración o parte de su remuneración conforme a esta figura. En consecuencia, la ley me está diciendo, mire, esta estructura de la ley es para aquellas empresas que se encuentran incapacitadas o dificultadas de pagar las remuneraciones de sus trabajadores. En consecuencia, excluye a aquellos empleadores que mantienen la continuidad de los servicios con sus trabajadores, o bien también aquellos trabajadores que tengan incapacidad laboral, por ejemplo, licencia médica, y evidentemente también excluye, como ya lo mencioné, a los trabajadores que no estén afiliados al seguro de desempleo, Ahora, tenemos claro de que hay un acto de autoridad que impide trabajar a la empresa y en consecuencia la empresa no tiene la posibilidad de pagar las remuneraciones, el trabajador no está trabajando. Para poder acogerse al beneficio hay que cumplir los requisitos que les acabo de mencionar, las cotizaciones que señalé, y la pregunta es, bueno, ¿qué beneficio va a recibir el trabajador? Entonces la ley me dice, mire, la remuneración que el trabajador va a recibir durante este periodo va a ser el promedio de las remuneraciones devengadas en los últimos 3 meses anteriores a la dictación del acto de autoridad. ¿Cómo se paga? ¿De dónde sale el dinero que se le va a pagar al trabajador? Y ya vamos a ver qué se le va a pagar. Se paga con cargo a la cuenta individual que el trabajador tiene
en el seguro de cesantía, en el fondo del seguro de cesantía. Si no son suficientes, es decir, y si se agotan en el tiempo, la ley contempla que se pague este beneficio con cargo a una cuenta solidaria. Ahora, el empleador no paga las remuneraciones al trabajador porque el trabajador va a acceder a este subsidio, a este beneficio en los términos que yo les he mencionado, pero el empleador a su vez tiene la obligación de seguir pagando las cotizaciones previsionales del trabajador, con excepción de aquellas que corresponden al seguro de accidente del trabajo, y considerando el 100% de las remuneraciones imponibles de lo pagado por AFP, Salud, Ley Sana y el Fondo de Cesantía. Entonces, es una figura especial, porque la ley me dice, mire, la relación laboral se suspende, el trabajador no trabaja, el empleador no paga las remuneraciones, sino que va a tener este beneficio con cargo a la cuenta individual. Si se agota la cuenta individual, va a ser con cargo a la cuenta solidaria, pero el empleador mantiene la obligación de pagar las cotizaciones previsionales del trabajador. ¿Cómo se materializa esto? Se materializa, la materializa el empleador a través de una declaración jurada simple, en forma electrónica, en el fondo de cesantía, indicando que a qué trabajadores somete a los beneficios de la ley, y declarando que no han suscrito un pacto de continuidad ni están gozando subsidio por incapacidad. Es decir, establece el listado de trabajadores y señala a través de esta declaración jurada simple que estos trabajadores no están dentro de aquellos que la ley impide que accedan al beneficio, como son los que están sujetos a teletrabajo o mantienen la continuidad de la relación laboral o están afectos a subsidio. ¿Qué se le paga al trabajador? ¿Qué monto percibe? Aquí hay una diferencia entre lo que percibe conforme si tiene un contrato individual, que es la lámina que se les exhibe a ustedes, o contrato a plazo, que es la lámina que vamos a exhibir a continuación. Si el trabajador tiene un contrato indefinido, el promedio de sus remuneraciones se le va a pagar el primer mes 70%, el segundo mes un 55%, el tercer mes 45%, cuarto mes 40%, quinto mes 35% y sexto o superior un 30%. Y como ya decía, hasta agotar los fondos de su cuenta individual, y si los agota, va a seguir con el fondo solidario. Ahora, si el contrato es un contrato a plazo, los porcentajes son distintos. Primer mes 70%, segundo mes 55% y tercer mes 45% del promedio de las remuneraciones que el trabajador tenía antes de verse afectado por esta situación. ¿Qué pasa si se agota los fondos? Bueno, como mencionaba, entra a regir el fondo solidario, el fondo de cesantía solidario, y respecto al contrato indefinido se van a aplicar los porcentajes que ahí menciono, 70, 55, 45, 40 o 35 según el mes que corresponda, y con topes máximos y mínimos en las cifras que ahí se ha señalado, conforme sean el promedio de la remuneración que el trabajador tenía. Eso es el contrato indefinido. Si el contrato a plazo, nuevamente es una opción distinta, donde también el porcentaje pasa de 50, 40 y 35% según sea primero, segundo, tercer mes, y también con topes máximos conforme la remuneración que tenga el trabajador.
¿Cómo se paga o cuándo se paga? El subsidio se paga por mensualidades vencidas, es decir, se ingresa a los trabajadores, se registra a los trabajadores, la AFC va a hacer la evaluación correspondiente de si verdaderamente cumplen los requisitos, básicamente si tienen las cotizaciones que la ley exige, y en definitiva va a establecer un calendario de pago que va a ser por mensualidades vencidas a partir del acto de autoridad. Y también dice que si en verdad el acto de autoridad lo afecta en una cantidad inferior a 30 días, se va a pagar proporcionalmente a los días que esté afecto al acto de autoridad. ¿Qué pasa si durante la vigencia del acto de autoridad el trabajador tiene licencia médica? Es decir, puede ejercer la licencia médica, puede hacerla valer, se interrumpe el pago del subsidio y ahí se aplica el subsidio que corresponda a la licencia médica. Ahora, como esta ley tiene una aplicación excepcional para las finalidades que he mencionado, hay un control de la Dirección del Trabajo. En consecuencia, hay una fiscalización y ya vamos a ver que hay sanciones en el caso de su mala aplicación. Y el empleador debe remitir mensualmente a la Dirección del Trabajo la nómina de los trabajadores sujetos a esta suspensión, y también se establece una protección para el trabajador en el sentido que durante la vigencia de esta ley, conforme lo dice el artículo 3º, no se puede despedir a los trabajadores que estén afectos a la ley por la causal de necesidades de la empresa. Es decir, los contratos que hayan sido suspendidos no pueden ser durante la vigencia de la suspensión el trabajador ser desvinculado por la causal de necesidad de la empresa que establece el artículo 161 del Código del Trabajo. Eso es, de manera muy esquemática, la suspensión por acto de autoridad regulada en el título primero de la ley, y el mismo título primero de la ley establece la posibilidad de un pacto de suspensión. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el acto de autoridad es una decisión que no se toma dentro del marco de la empresa, dentro de la relación trabajador-empleador, sino que lo toma la autoridad, como ocurre hoy día en la región metropolitana, en gran parte de las comunas o la totalidad de ellas, donde la autoridad ha dicho, mire, aquí hay una cuarentena y en consecuencia la gente no puede salir de sus hogares. El caso distinto es la figura del pacto de suspensión, que se encuentra regulado en el artículo 5º y siguiente de la ley, y me está diciendo que ya no durante la vigencia del acto de autoridad, sino que fuera de la vigencia del acto de autoridad, si verdaderamente la actividad de la empresa se encuentra total o parcialmente afectada por esta situación sanitaria que afecta al país, puede pactar, ya acordar con su trabajador a través de un anexo de contrato de trabajo, un pacto de suspensión. ¿Y cuándo va a poder hacerlo la empresa? La ley aquí establece una presunción, está diciendo, mire, si se verifica esta circunstancia, usted, empleador, puede someterse a este pacto de suspensión. Y dice la ley en el mismo artículo 5º, que se presume que la empresa se ha visto afectada cuando en el mes anterior a la suscripción del pacto sus ingresos por ventas netas o servicios de IVA tengan una caída igual o superior al 20% respecto del mismo mes del año anterior. Es decir, hace una comparación entre el año 2020 y el año 2019, y si verdaderamente las ventas tienen una rebaja o una disminución superior al 20%, bueno, la ley presume que está en condición de poder pactar este pacto. La ley me habla de que debe ser previa consulta al sindicato, si es que el trabajador se encuentra afiliado, si es que existe
sindicato no requiere autorización. La ley habla simplemente de una previa consulta. Como lo mencionaba, se tiene que celebrar fuera de los periodos comprendidos en el acto de autoridad y la duración máxima de este pacto, por lo menos durante la vigencia de la actual ley. No sé cómo va a quedar en definitiva con la modificación que se está tramitando en el Congreso. Es una duración de 6 meses y en consecuencia no podría, bajo el imperio de esta ley, durar más allá del 6 de octubre del año 2020. Esto se encuentra regulado en el artículo 16 de la ley. Obviamente que si durante la vigencia del pacto nuevamente se establece una cuarentena, es decir, existe un acto de autoridad que impide a las empresas funcionar, se suspende este pacto establecido entre el empleador y el trabajador. ¿Cómo se materializa? Se materializa de la misma manera que la situación anterior, es decir, el empleador y el trabajador o la organización sindical, en su caso, deben hacer una declaración jurada simple en la cual se señale que la empresa se encuentra en la presunción que establece la ley, es decir, una reducción de más de un 20% de su ingresos. Y, y que además los trabajadores no han pactado la continuidad laboral ni gozan de subsidio por incapacidad, es decir, declara de que los trabajadores se encuentran dentro del marco de la ley. Ya. Evidentemente, sí, estoy con mi computador. Los trabajadores o las organizaciones sindicales pueden denunciar a la Dirección del Trabajo todos aquellos vicios o ausencias de las condiciones. ¿Dónde se escucha alguien está hablando? Sí, hay alguien por ahí con el... Le rogaría a las personas asistentes que... perfecto. Muchas gracias. Como les decía, en el evento que existe alguna situación irregular, los trabajadores o las organizaciones sindicales pueden denunciar a la Dirección del Trabajo o ausencia de las condiciones para la suscripción del pacto. Y desde cuando el pacto produce sus efectos a contar del día siguiente a la suscripción o puede establecerse una fecha posterior. Te voy a pedir que lo aclare el abogado que lo está viendo. Esa fue la información que me dio. Le voy a pedir que lo aclare. Sí, te pido disculpas, Eduardo, y tenemos por ahí algún... Santana está... Sí, lo estaba moviendo y quedó como parado con el tema de la pandemia. Le voy a preguntar también al abogado que lo está viendo estas dos causas civiles. ¿Ya? En lo de... Sí, perfecto. Lo puedo complementar, sí, no hay ningún problema. Lo hago en este minuto. Lo hago al tiro. Sí, lo corrijo. Sí, lo corrijo al tiro. Sí. Listo, chao. ¿Aló? Sí. Perdón, continúo con la presentación. Como les mencionaba, el pacto produce sus efectos a contar del día siguiente de la suscripción o puede establecerse una fecha posterior, pero esa fecha posterior no puede ser más allá del primer día del mes siguiente de su suscripción. Es decir, si se pactó en junio, no podría partir más allá del 1 de julio.
Pasemos a la lámina siguiente. Ahora, aquí la ley me dice, mire, que en caso de pago de indemnización por año de servicio, en el caso de pago por año de indemnización por año de servicio, dice, el aporte efectuado a la cuenta individual de cesantía del trabajador no puede ser descontada respecto de las cotizaciones que fueron parte de los beneficios percibidos. Esto se encuentra regulado en el artículo 13 de la ley. Entonces, de alguna manera nos está diciendo que si verdaderamente el trabajador hizo uso de este subsidio, en el momento de ponérsele término al contrato de trabajo y calcularse la indemnización, no se le podría descontar el aporte de la AFC que ha realizado el empleador durante el periodo en que el trabajador hizo uso de este beneficio. Acuérdense que cuando uno despide por necesidad de la empresa a un trabajador, puede el empleador descontar de la indemnización su aporte efectuado a la AFC, que es un tema que hoy día se discute mucho en los tribunales. Y nosotros entendemos que, conforme a esta disposición de la ley establecida en el artículo 13, le impediría a un empleador respecto de un trabajador que ha estado afecto al subsidio, descontarle aquella cantidad que el trabajador utilizó durante el ejercicio de este subsidio. Ahora bien, el beneficio que la ley establece y que recibe el trabajador es inembargable, pero sí es embargable y está sujeto a retención para el pago de pensiones alimenticias hasta en un 50%. Ahora, la ley también establece una prohibición en el sentido que la suspensión de pleno derecho y además del pacto, es decir, aquello establecido en el título primero y en ambas situaciones, no puede ser aplicado a las trabajadoras con fuero maternal. Y eso implica que el trabajador o la trabajadora, en este caso, va a seguir percibiendo el 100% de sus remuneraciones. Y la otra norma que establece la ley sobre la materia es que si el trabajador es despedido y había estado acogido a la ley de protección al empleo, las indemnizaciones que se le deban pagar se van a calcular conforme a la última remuneración, pero con anterioridad a la suspensión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Porque la ley me dice que la indemnización en caso de despido se calcula en base a la última remuneración percibida y si es una remuneración variable conforme al promedio de las últimas 3 remuneraciones. Y si verdaderamente una persona estuvo sujeto a esta ley durante un periodo de 3 o más meses, su remuneración va a bajar. Y en consecuencia, lo que la ley me está diciendo es, mire, no calcule la indemnización conforme a la remuneración que el trabajador ha percibido durante el periodo en que estuvo afecto a la ley, sino que calcúlela con la remuneración que el trabajador tenía en forma íntegra con anterioridad a la aplicación de la ley. Esa es una medida también de protección en favor de los trabajadores, de modo tal que no vean disminuidas las indemnizaciones a las cuales tienen derecho. Eso es lo que regula, en términos muy sintéticos, el título primero, tanto en la suspensión por acto de autoridad como en el pacto de suspensión establecido entre el empleador y el trabajador. El título segundo de la ley nos habla del pacto de reducción temporal de jornadas de trabajo. Aquí es una figura distinta, o sea, ya la relación laboral no se suspende, no se le paga al trabajador un subsidio en los porcentajes que hemos mencionado, sino que
Eduardo. Lo va a afectar y la organización sindical no podría tomar una decisión en forma independiente sin considerar la voluntad del trabajador. Sí, Eduardo, disculpa. ¿Perdona? Sí, que se cortó justo esta parte. Entonces, si nos puedes volver a repetir, por favor. Sí. Yo les mencionaba que el título segundo de la ley contempla el pacto de reducción temporal de jornada de trabajo. En este título segundo existe un acuerdo entre el empleador y el trabajador o con la organización sindical respecto de sus trabajadores afiliados que requeriría, a nuestro juicio, un anexo donde el trabajador consintiera, donde aquí ya no se suspende la relación laboral, sino que se reduce la jornada. Y se reduce la jornada, de igual manera se reduce la remuneración en el porcentaje correspondiente. Y esta reducción implica que el trabajador, la ley le asigna un complemento para mejorar de alguna manera la remuneración del trabajador. Y ese complemento también, como en el caso anterior, va con cargo a la cuenta individual de cesantía del trabajador y al agotarse el saldo se paga con cargo al Fondo Solidario. Esta reducción de jornada y de remuneración no puede ser superior al 50% de la jornada original y el empleador establece la ley la prohibición de que durante la vigencia de esta reducción temporal de jornada de trabajo, el empleador no puede entrar a contratar nuevos trabajadores para funciones iguales o similares, salvo que, si verdaderamente lo necesita, por razones técnicas, etcétera, lo puede hacer, pero en forma preferente le tiene que ofrecer estas vacantes a los trabajadores con el contrato vigente. Ahora, la lámina siguiente nos indica quiénes pueden suscribir este pacto de reducción de jornada. Esto se encuentra establecido en el artículo 8 de la ley y la ley contempla varias situaciones. La primera de ellas se refiere a los contribuyentes del IVA, de la ley de impuestos a la venta y servicios, que a contar de octubre del año 2019 hayan experimentado una disminución en las ventas que declaran al Servicio de Impuesto Interno que exceda de un 20% en un periodo de 3 meses consecutivos con el mismo periodo del ejercicio anterior. Entonces, nuevamente, estamos ante la figura aquí, pero respecto de los contribuyentes de IVA, en el sentido que si hay una reducción de un 20% en 3 meses consecutivos en comparación al ejercicio anterior, pueden entrar a establecer este pacto. Las dos figuras siguientes se refieren a empresas que estén en una situación de insolvencia, que estén en una situación concursal o bien de una asesoría económica de insolvencia, de reorganización o bien de asesoría económica de insolvencia. Y también establece que aquellas empresas o organizaciones exceptuadas del acto de autoridad, y aquí se requiere de alguna medida una explicación, se requiere una explicación adicional. Denme un segundo, por favor. Lo que yo les decía es que cuando existe una situación de cuarentena, existe la prohibición de las empresas para funcionar. Esa es la norma genérica. Pero la ley también establece que determinadas empresas que están exceptuadas
de esta suspensión, como son aquellas empresas de primera necesidad, como son las de vigilancia, de aseo, etcétera, pueden esas empresas seguir funcionando. Ahora, respecto del pacto de reducción de jornada, la ley me dice, mire, aquellas organizaciones o empresas exceptuadas del acto de autoridad, pero que necesiten reducir o redistribuir la jornada de trabajo para mantener su continuidad operacional y proteger la vida y salud de sus trabajadores, también podrían, respecto de aquellos trabajadores que no los necesiten en una jornada plena, también establecer este pacto de reducción de jornada. En consecuencia, tenemos aquellos que tienen una merma en sus ventas. En segundo lugar, aquellas empresas que se encuentran en una situación de insolvencia. En tercer lugar, aquellas empresas que se encuentran exceptuadas del acto de autoridad y en consecuencia en una situación de cuarentena pueden seguir trabajando, pero respecto a aquellos trabajadores que no los necesiten esencialmente, se podría establecer este pacto. Y la última figura es respecto de aquellos empleadores que funcionan en la isla de Pascua Juan Fernández y a contar del 1 de marzo también hayan experimentado sus ventas a un promedio sobre el 20%, en 2 meses consecutivos también podrían establecer este pacto de reducción de jornada. ¿Cuáles son los requisitos respecto de los trabajadores? Esto se encuentra regulado en el artículo 9 de la ley. Respecto a los dependientes con contrato indefinido, que tengan una 10 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía, continuas o discontinuas. Los trabajadores con contrato a plazo, que registren 5 cotizaciones, también de manera continua o discontinua. ¿Se cuentan desde cuánto? Desde la afiliación o desde el último giro por cesantía, y deben haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la suscripción del pacto. Las últimas 3 cotizaciones deben ser con el mismo empleador, con quien se acuerde la reducción de jornada, salvo la situación puntual de las empresas exceptuadas del acto de autoridad, que requerirían 3 cotizaciones en los 3 meses anteriores. Y también no puede aplicarse o suscribirse este pacto respecto de aquellos trabajadores que se encuentran con fuera. ¿Cuál es el plazo máximo? ¿Cuál es el plazo máximo de reducción durante la vigencia de la ley? No más de 5 meses continuos para los contratos indefinidos y 3 meses para los contratos a plazo. Entonces la reducción de jornada tiene esta limitación y vamos a ver qué es lo que va a establecerse posteriormente con la nueva ley que en definitiva se aprueba. Duración mínima 1 mes. De igual manera, lo mismo que la otra figura, es que se inicia al día siguiente la suscripción del pacto, o bien se puede establecer una vigencia diferida a contar del primer día del mes siguiente a su celebración. Y lo importante es que, vencido el plazo, como aquí hay un anexo de contrato de trabajo que establece la reducción y establece un plazo determinado, vencido que sea el plazo, la ley dice que se restablecen las condiciones de pleno derecho. Que se restablezcan las condiciones de pleno derecho significa que no requiere un nuevo anexo o una modificación del anexo, sino que se venció el plazo y se restablece las condiciones del contrato original. Y además esto es importante en el sentido que si bien se reduce la jornada del trabajador, el trabajador sigue teniendo derecho a percibir los aguinaldos, bonos y conceptos excepcionales o esporádicos que no constituyen remuneración conforme al artículo 41 del Código del Trabajo. ¿Qué cotizaciones debe pagar el empleador? A diferencia de la suspensión, en la suspensión se pagaba las cotizaciones en los términos que yo había dicho,
100% de las cotizaciones del trabajador, y acá se va a pagar la cotización correspondiente a la remuneración acordada en el pacto. Es decir, si se rebajó a un 50% la remuneración, se paga la cotización correspondiente a ese 50%. ¿Cuál es el complemento que recibe el trabajador? El complemento que recibe el trabajador es un incremento de un 25% de la remuneración imponible de los últimos 3 meses. O sea, la remuneración que el trabajador tenía con anterioridad a la vigencia del pacto va a poder tener derecho a un complemento equivalente a un 25% de esa remuneración, pero estableciendo un de reducción menor al 50% de la jornada. Recuerden que solamente se puede reducir la jornada hasta un 50%, y ahí el complemento máximo, si se reduce a un 50%, el complemento máximo no puede ser más de 225.000 pesos. Y si hay una reducción menor de la jornada, es decir, si se rebaja a un 70% la jornada solamente, y no a un 50%, sino que se rebaja un 25%, bueno, el complemento será el monto proporcional correspondiente. No sé si quedó claro eso. En el fondo va a recibir un complemento. La ley me dice que es el promedio, un 25% del promedio de las remuneraciones que el trabajador tenía, pero esto tiene un límite. Si la remuneración se rebaja a un 50%, el complemento máximo son 225.000 pesos. Si hay una reducción menor y se rebajó un 25%, el complemento va a ser el monto proporcional a esa cantidad. Pasemos a la lámina siguiente. El complemento no es embargable, pero puede ser retenido en un 50% para el pago de las pensiones alimenticias. Y también la ley me dice que el empleador está facultado para retener más del 50% de la remuneración para pagar la pensión alimenticia, pero con la finalidad de que el trabajador perciba el 100% del complemento. Entonces, de nuevo, me dice, el complemento no es embargable sí hasta un 50% para el pago de la pensión alimenticia. Pero si verdaderamente con ese 50% del complemento no se logra cubrir la pensión alimenticia, la ley me está autorizando a retener más del 50% de la remuneración con el objeto de cubrir la pensión alimenticia y a su vez entregarle al trabajador la totalidad del complemento. Esto está regulado en el artículo 3. El trabajador tiene derecho al complemento a partir de la fecha que se inicia el pacto y lo percibe a contar del día siguiente a la fecha de la ejecución. Si el contrato termina, una vez terminado el pacto, las indemnizaciones se pagan nuevamente con cargo o calculado con la remuneración anterior que el trabajador tenía, de modo tal que no se perjudicado en sus indemnizaciones. Después viene un conjunto de normas generales. Lo primero que les quiero mencionar es que la mala utilización de la ley implica sanciones administrativas, y no solamente sanciones administrativas, sino que eventualmente también sanciones de carácter penal. Incluso hay una responsabilidad penal de las personas jurídicas. En consecuencia, la precaución que uno debe tener es que debe aplicar con un criterio restrictivo estas normas y teniendo el cuidado de que las declaraciones juradas que se formulen sean verdaderamente reflejo de la realidad de la situación laboral de la empresa y de los trabajadores. En cuanto a las normas generales, las empresas exceptuadas del acto de autoridad, como yo les había mencionado, aquellas empresas que deben seguir funcionando cuando existe una cuarentena,
como son de vigilancia, de alimentación, de salud, etcétera, pueden entrar a modificar eh, funciones de sus trabajadores eh, para prestar adecuadamente este servicio y que se restablecen de pleno derecho, es decir, sin necesidad de un pacto o de una declaración una vez que finaliza el acto de autoridad. Estos trabajadores que estén afiliados a la ley pueden hacer uso de los seguros de cesantía asociados a los créditos comerciales. Para eso se requiere un certificado del empleador. Otra mención importante y que también fue complementada por la ley corta es respecto de aquellas empresas que se financian con la ley de presupuesto del sector público. Hay algunas empresas que tienen contratos con el Estado y en la medida que esos contratos se financien con la ley de presupuesto del sector público, no pueden acogerse a la ley. Referido respecto de aquellos trabajadores que presten servicio en aquellos acuerdos, porque puede haber una empresa donde no el 100% de sus contratos esté financiado con la ley de presupuesto, sino que solamente una parte, y en ese caso solamente aquellos trabajadores adscritos a esos contratos financiados no van a poder establecerse a los beneficios de la ley. Y esto tiene la finalidad de que la ley dice, mire, si el Estado le está asegurando el ingreso a esa empresa, no lo someta a la suspensión o no lo someta a la reducción de jornada, páguele el 100% de la remuneración. La ley también me establece que en el caso de poner término a la relación laboral, no puedo invocar el caso fortuito o fuerza mayor amparado en el fundamento del coronavirus. Sí podría ponérsele término a un contrato de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, pero por una causal diversa, no por el COVID-19. Hay otra norma que me dice que si entre el 18 de marzo y el 6 de abril tal vez esta discusión ya un poco no tiene mayor sentido, si hubiese puesto término al contrato de trabajo entre las partes, podría dejarse sin efecto para que el trabajador se pueda acoger a los beneficios de la ley. Las sociedades anónimas que se acojan a esta ley y que pertenecen a grupos empresariales no pueden repartir dividendos a sus accionistas durante la vigencia de que los contratos estén suspendidos. En alguna medida la ley quiso hacer partícipe a los propietarios o a los accionistas de la realidad de sus trabajadores. Tampoco permite que se acojan a la ley aquellos que tengan capitales o empresas relacionadas en territorios o jurisdicciones con régimen fiscal preferencial. Estos son los paraísos financieros. Entonces me está diciendo que si una empresa es controlada por una sociedad o mantiene capitales en paraísos financieros, tampoco puede acogerse a la ley. Y también señala que los honorarios de los directores de estas sociedades anónimas abiertas, cuyos trabajadores se hayan acogido a estos pactos de suspensión, no pueden recibir honorarios superiores a los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía. Eso es básicamente y de manera muy esquemática la vigencia de la ley, pero haber sido relativamente claro. Cualquier duda, consulta, estamos a disposición de ustedes y Piero Bacigalupo va a contestar las preguntas que ustedes puedan formular. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y todas las aclaraciones que nos dejaste aquí con tu presentación y todas las dudas respondidas más o menos y aclaratoria muy en esta PPT. Ahora, bueno, como bien dice Eduardo, pasaremos a las preguntas, donde aquí Piero nos va a ayudar. Por ahí, mientras estaba presentando Eduardo, salieron algunas consultas que, bueno, en virtud de que empezaron a llegar más y hubo un momento de interrupción donde se escuchó un micrófono abierto. Ruego que
que me pidan, les pido disculpas por no haberla atendido en su momento. Por acá, Diego en un momento preguntó si a los trabajadores con ISAPRE se les paga solo el 7% o el pago completo de su ISAPRE. Sí, bueno, esa es una de las interrogantes que hoy día no está resuelta por la ley. Hay discusión al respecto. Eh, y en general nosotros somos de la idea de que la obligación del empleador es asumir el pago de las cotizaciones que son de cargo del empleador y del trabajador que legalmente corresponde. Es decir, en este caso de la cotización de salud hasta el 7%. El complemento es finalmente una cotización que, si bien es de cargo del trabajador, no es obligatoria para el empleador en este caso. De modo tal que nosotros consideramos que el empleador satisface esta obligación pagando el 7%. Ahora, eso va a generar, sí, efectivamente una diferencia, y ahí lo que muchas empresas han hecho es que han generado una línea de sobregiro para pagar el saldo que corresponda al plan de salud del trabajador. Esto no está resuelto por la ley. La Dirección del Trabajo, lamentablemente, en los dictámenes que ha emitido sobre la materia no se ha pronunciado expresamente, y sí, obviamente estamos todos atentos a que esto se resuelva, ya sea con la modificación que está en trámite, que no lo aborda inicialmente, o a través de otro dictamen. Perfecto, bueno, esperemos que ya Diego le haya quedado clara su consulta. Alejandra hizo dos consultas en un momento. Preguntó que si se tenía una persona o tal vez varias personas con suspensión de contrato y quería reintegrarla a sus labores, ¿cuáles son como los pasos, entre comillas? Porque, claro, por ahí escuchaba que son tantos meses de suspensión y quizás yo creo que por ahí va su consulta. Sí, gracias Matías, y gracias a Paola, ¿sí? No, Alejandra. Alejandra por su pregunta. A ver, la suspensión por acto de autoridad es una decisión que opera de manera unilateral de parte del empleador, de modo tal que de la misma manera el empleador puede poner término a esa suspensión y reiniciar o reanudar las labores convenidas con el trabajador. ¿Ya? En la práctica debiese sí, obviamente, quedar registro de esto tanto en la Dirección del Trabajo como en la página del Seguro de Cesantía, para efectos de que este trabajador no reciba un complemento más allá de lo que le corresponde. Sí, y por ahí también hacía como una consulta bien parecida a la que hizo Diego sobre el tema de que el pago del 100%, que la ley corta dice que pagamos el 100% de las cotizaciones, sobre todo los que tienen salud y SAPRE, generan diferencia o implicación de una compensación por sobregiro, y ese sobregiro debo descontar a mis trabajadores con ISAPRE. Claro, sí, es en el fondo la solución que Más o yo menos, comenté claro. anteriormente. Sí. Sí. Por acá Cecilia, no, perdón. Por acá Paula nos pregunta qué sucede cuando un trabajador después de 12 años en la misma empresa ya no cotiza en el AFC. Sí, claro, efectivamente esa es una hipótesis, y esta ley los excluye. ¿Por qué? Bueno, va a depender de hace cuánto tiempo dejó de cotizar. ¿Y por qué podría excluirlos? Porque uno de los requisitos de procedencia eh, de la ley respecto de los trabajadores es que tenga tres cotizaciones continuas, perdón, en los últimos 3 meses anteriores al acto de autoridad, o seis cotizaciones mensuales en los últimos 12 meses. Si no está en una de esas hipótesis, ese trabajador no podría verse beneficiado por esta ley. Exacto, y sobre la misma, Paula pregunta también qué pasa con los jubilados que por razones de edad y por ser de cuidado le suspenden su trabajo. Sí, esa es una pregunta muy, muy buena. Y a ver, lo primero es que las personas que están jubiladas ya no cotizan AFC, de modo tal que no van a poder percibir los beneficios que establece la ley 21.227. Ahora, si es que esas personas
han sido suspendidas de sus trabajos, hay que analizar quién tomó esa determinación. Si es el empleador el que decide de manera unilateral suspender el contrato de trabajo, ese empleador al menos lo que debe hacer es continuar pagando la remuneración de manera íntegra, ¿ya? No existe la figura de la suspensión del contrato de trabajo fuera de la ley de protección del empleo, de modo tal que el empleador al menos debe seguir pagando la remuneración íntegra y eventualmente, si es que no hay acuerdo con el trabajador, estaría incurriendo también en otro tipo de infracciones. Sí. Gemima nos consulta qué pasa con aquellos que con aquellos empleadores que no remiten la nómina de trabajos con suspensión a la Dirección del Trabajo. Sí, ahí, bueno, esos empleadores están sujetos a fiscalización y a sanciones administrativas, que en el caso de esta ley se aplican los rangos más altos de multas establecidos en el Código del Trabajo. O sea, en grandes empresas esas multas pueden llegar hasta 60 UTM. Perfecto. Bueno, esperamos que haya Gemima y bueno, en su momento también a Paula le haya quedado clara su consulta. Por acá, bueno, nos preguntan si se puede enviar la presentación. Bueno, más tarde yo se la pido a Piero y amablemente les voy a dejar también mi correo para que quienes quieran la presentación se la hago llegar. Por acá Bernardo nos escribió, ¿qué pasa si la empresa necesita la reducción? Se dan los requisitos, pero el trabajador se opone. Ya, la reducción de jornada, como lo define la ley, es un pacto de reducción. Y todo pacto requiere acuerdo en materia laboral del empleador con el trabajador. Si el trabajador no está de acuerdo, la empresa no va a poder unilateralmente reducir la jornada. Perfecto, bueno, y esperemos que a Bernardo le haya quedado clara su consulta. Por acá nos pregunta Gemima que una persona jubilada puede ingresar nuevamente a cotizar en la AFC. Perdón, suspensión. No entendí muy bien. Sí, yo ahí también me perdí. Bueno, le pedimos ahí a Gemima que si nos puede reiterar la pregunta. Por acá también escribió otra consulta que qué pasa con una persona con sueldo tope que tiene fondos suficientes en la AFC. Para los promedios de sus remuneraciones, la AFC le pagó el tope del fondo solidario. ¿Se puede hacer algo? Sí, ahí, bueno, hay un tema administrativo que ahí lo que debe hacer tanto el empleador como el trabajador es presentar un reclamo en la administradora, porque efectivamente es probable que se deba a un error de plataforma o algo así. Porque, claro, si es que tenía fondos suficientes, no le debieron haber pagado de acuerdo a los topes del fondo solidario, sino que a los fondos con cargo a la cuenta individual. Esperemos que ya Gemima le haya quedado clara esa consulta. Esperamos por la otra que nos dejó por ahí también. Por acá, buenos días. En el caso del pacto de reducción de jornada, ¿se debe pagar la totalidad de cotizaciones o según lo acordado en el pacto? En nuestra empresa se acordó una reducción del 39%. Esa es la pregunta, no sé, José Herrera. Ya, en caso de reducción de jornada, las cotizaciones se deben pagar de acuerdo a la remuneración que está percibiendo efectivamente el trabajador. Ahí no hay cambio respecto de un escenario normal. O sea, el empleador va a pagar el 100% de las cotizaciones calculado sobre la base de la remuneración que el trabajador percibe, ¿ya? A diferencia de la suspensión del contrato, donde hay una distinción, se paga el 100% de las cotizaciones, pero todo lo que es AFP se paga con base de cálculo el beneficio que paga el AFC y el resto de las cotizaciones se paga sobre el 100% de la remuneración que percibía el trabajador. En el caso de la reducción no, se calcula sobre la liquidación de sueldo, si lo quieren ver de esa manera. Perfecto. Bueno, ahí esperemos que a José le haya quedado clara su consulta. Por acá Luis nos pregunta bueno, primero que todo, buenas tardes. En el caso de los trabajadores con suspensión de contrato por acto de autoridad,
y los trabajadores tienen en sus contratos bonos, asignaciones que no están ligados a los días trabajados, sino que se asignan dichos montos mensuales a sus remuneraciones. ¿Se deben cancelar de igual manera estos bonos y asignaciones? Ya, a nuestro parecer, mientras la relación laboral está suspendida, no procede el pago de estos beneficios. Ahora, lo que está haciendo una parte o muchas empresas en verdad es que con el objeto de no desfavorecer tanto a los trabajadores que obviamente sufren una merma en sus ingresos, sí están pagando estos beneficios de igual manera. Sí. Por acá Claudia nos consulta que solamente por confirmar que si los pactos suscritos se deben informar mes a mes o no basta con informar cuando se termine este pacto. Ya, bueno, depende de la duración del pacto. O sea, si es que el pacto se va renovando, obviamente debiese informarse la renovación, porque es necesario que tanto la administradora de fondos de cesantía como la dirección del trabajo pueda acceder a la información completa. No basta con informar un pacto de suspensión de un mes si es que finalmente va a durar 3 meses. Además, eso va a repercutir finalmente en el pago del beneficio. Perfecto, esperemos que a Claudia le haya quedado clara su consulta. Por aquí Gabriela bueno, alusión a la presentación de Eduardo, usted diga que se debe comunicar a la Inspección del Trabajo las nóminas de trabajadores acogidos a la ley 21.227. Tengo entendido que antes no era así. ¿Me puede aclarar No, eso? eso es una exigencia legal. Hoy día hay que informar la nómina de trabajadores que están sujetos a esta ley. Bueno, acá C. Domínguez, no logro ver su nombre, solamente su correo, nos pregunta que si un trabajador no cumple con los requisitos para la suspensión, ¿en qué situación queda la de ese trabajador? Ya, a ver, es difícil responder esa pregunta sin tener como los detalles, obviamente, del caso en concreto. Pero si el trabajador no cumple con los requisitos y la empresa se encuentra impedida de desarrollar sus actividades económicas, en ese caso el empleador no está obligado a pagar las remuneraciones toda vez que no hay una contraprestación. Esta es una de las grandes críticas que se le ha hecho a esta ley porque si bien considera a los trabajadores, ¿no es cierto?, que están afiliados al seguro de cesantía, deja fuera a una cantidad importante de personas que no pueden acceder a estos beneficios y que eventualmente quedan en el fondo bien desprotegidos respecto de cómo enfrentar esta crisis. Perfecto. Bueno, ahí esperemos que haya quedado clara su consulta C. Domínguez. Le pido disculpas porque aquí no me aparece su nombre, así que... Eh, por acá nos hicieron una pregunta bastante interesante, Piero. María Paz Hoyo nos pregunta que no se puede despedir por necesidad de la empresa a los trabajadores cuyos contratos en este momento están suspendidos. Pero esto mientras dura la pandemia o una vez que reactivemos, si me veo la obligación de hacerlo, ¿se podrá hacer? ¿Habrá meses exigidos antes de la desvinculación? Ya, gracias María Paz por tu pregunta. La prohibición de desvincular a los trabajadores que se encuentran suspendidos por necesidades de la empresa se extiende por el periodo que dura dicha suspensión, más allá de la extensión de la pandemia. De este modo, si es que un trabajador vuelve a desempeñar sus funciones de manera normal, a partir de esa fecha, él puede ser despedido por necesidades de la empresa. Perfecto. Bueno, esperemos que a María Paz le haya quedado clara esa consulta que nos hizo. Bueno, por acá, perdón, Bernardo nos hace dos consultas seguidas. Pero un poco aquí, Piero. Sí, yo tengo una acá por lo menos.
aquí está, dado que la continuidad de los servicios debe constar por escrito, basta para esto el permiso único colectivo debe firmarse un anexo de teletrabajo. ¿Y qué hacer si el trabajador se opone a la firma de algún anexo de continuidad de los servicios? No se le saca permiso único y se le suspende contrato o una amonestación. Ya, a ver, respecto a la continuidad de los servicios y en general toda modificación al contrato de trabajo debe constar por escrito, ¿ya? Hoy día, claro, es un poco complejo materializar esta firma en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia, pero de todos modos lo aconsejable es eso, es suscribir un anexo que cuenta de la continuidad, ¿ya? Ahora, de todos modos, sin perjuicio de eso, perdón, el contrato de trabajo es consensual. Entonces, si bien existe la obligación de pactar por escrito las modificaciones, si es que las partes reanudan la relación laboral sin un documento material, ¿no es cierto? De todos modos hay una continuidad en los servicios y ese trabajador debiese quedar marginado de los beneficios de esta ley. Perfecto. Sí, la otra pregunta, si es que si es que un trabajador se opone a firmar un anexo de continuidad de los servicios, entiendo yo que en el fondo es un trabajador que está suspendido, eh, ahí la manera de proceder va a depender de si es una suspensión por acto de autoridad o por un pacto. Si es por acto de autoridad, el empleador puede unilateralmente poner término a esa suspensión. Ahora bien, si es un pacto, la única manera de terminar ese acuerdo es bien o que transcurra el plazo acordado o, en su efecto, a través del consentimiento de ambas partes. No veo factible que se amoneste a un trabajador que no quiera dejar sin efecto un pacto de suspensión, en el caso del pacto. Ahora, si el trabajador debe retomar sus labores porque la suspensión por acto de autoridad ha terminado y así todo se niega a hacerlo, bueno, ahí obviamente lo que corresponde es aplicar las medidas disciplinarias que procedan en ese caso, una carta de amonestación, y va a depender de cuáles sean las faltas en que incurre el trabajador. Perfecto, bueno, esperemos que ahí a Bernardo le haya quedado claras ambas consultas que nos realizó y agradecemos también a Piero que se tomó el tiempo también de contestar ambas. Bueno, por acá Francis pregunta si la remuneración es alta, con pacto de reducción en este momento. Después de agotar sus fondos de AFC, no tienen acceso al fondo solidario. ¿Cuál es el tope de esas remuneraciones? Ya, no entendí muy bien la pregunta. Si Francis pudiera aclararla más adelante, sería bueno para Sí. poder responderla. Bueno, María Paz, bueno, nos dio a entender aquí su caso y bueno, se lo contestamos hace un par de preguntas atrás, pero que era más o menos que ella tenía dos restaurantes en San Pedro y que los cuales están cerrados desde el 17 de marzo y que a partir del 18 de agosto pasan los 5 meses como de acuerdo de pacto de suspensión que se Sí, tendrá que empezar a pagar todos los sueldos. Bueno, ahí ya, claro, por ahí sí. Ahí Matías, perdón, solo un comentario que recuerden que hay un proyecto que está actualmente en tramitación en el Congreso y que una de las cosas que busca es extender la vigencia de los beneficios de la ley. Entonces yo le diría a María Paz que espere cómo va avanzando ese proyecto que además tiene suma urgencia. Exactamente. Bueno, por acá eh, me perdí un poco, disculpen. Sí, avanzo yo si quieres. Bernardo Álamos, de nuevo, pregunta, bueno, dice que las empresas que en general tienen bonos de puntualidad, asistencia, movilización. Cuando hay teletrabajo liberado de jornada, ¿es posible sustituir todas esas asignaciones por una de teletrabajo? Sí, yo no veo inconveniente en la medida que exista un acuerdo entre las partes, entre empleador y trabajador, y dentro del anexo de teletrabajo se establezca detalladamente ese reemplazo o esa sustitución. Yo no veo problema. Sí, por acá José nos pregunta con respecto nuevamente al pacto de reducción de jornada,
Si tienen, si tenemos 5 trabajadores y uno de ellos se opone, ¿no se puede aplicar el pacto en esa instalación? Ya, ahí, bueno, la reducción de jornada es un pacto individual, de modo tal que si hay de los 5 trabajadores, uno de ellos se opone y el resto suscribe el pacto de reducción, no hay problema, se puede seguir adelante con la reducción de esos 4 trabajadores y el que no quiso firmar va a tener que cumplir su jornada de manera íntegra. Perfecto. Bueno, esperemos que ya José le haya quedado clara su consulta y por acá nos consulta Cristian, ¿cómo podemos saber el valor imponible según lo pagado en la FC Sí, y ya, por las sí. cotizaciones? Claro. Sí, ahí la página de la AFC entrega a los empleadores el monto que va a recibir el trabajador y también indica la fecha de pago. Ese es el que tienen que considerar. Y María, hay un comentario de Luis Lobo. Dice que en la Sí, página de la AFC, cuando ingresan las suspensiones, te pregunta si el trabajador tiene 12 años y que en esos casos se está pagando de todas maneras la suspensión. Y eso es bueno y en el fondo la ley no lo establece así. Esos trabajadores en estricto rigor debiesen quedar fuera del beneficio, pero es importante saber que está operando de esa manera. Yo le agradezco harto a Luis ese aporte. sí, muchas gracias Luis por el aporte y claro, se agradece también que de repente no se sumen comentarios que aporten y nos ayuden también a empezar a aclarar algunas incógnitas que tiene esta ley también. Por ahí, Solange nos pregunta cómo se informa el listado de trabajadores suspendidos de la inspección. No lo encuentro en la página de la Dirección del Trabajo. Ya, sí, yo también he recibido ese comentario. La ley establece que hay que informarlo. Si es que no logran dar con la plataforma, o sea, o con el vínculo de la plataforma, yo lo que les aconsejo es, bueno, una posibilidad es llamar a la dirección del trabajo y que les den ahí el paso a paso. Yo no, en este momento no sabría cómo darles la manera de entrar, y si no, es ingresar constancias individuales por trabajador, que es uno de los trámites que puede realizar el empleador desde la plataforma de la ADT. Perfecto. Por acá, Francis, nos aclara la consulta que nos hizo más arriba, no sé si te acuerdas, Piero, Sí, algo, sí. sobre las remuneraciones altas, de que se le agotara el fondo. Entonces aquí nos pone que sucede que tiene remuneraciones sobre 2 millones de líquidos y le arrojan un mensaje diciendo que al agotar su fondo la FC no recibirá pago con fondo solidario. Entonces, una vez agotado, no recibirá ningún tipo de ayuda. La pregunta es, ¿hay un tope de remuneración líquida que te afecta a esta situación? Ya, pero dame un segundo que quiero ver el... dame un segundo. Sí, es que eso puede ser por el monto que percibe el trabajador, que quede sobrepasado el complemento. Entonces déjame... Mira, ahí yo lo que le pediría a Francis, si después me puede mandar un correo, porque es una pregunta que me voy a demorar más en contestarla. Entonces, si me manda Claro. un correo después, que está al final de la presentación, Matías ahí se los va a compartir, ahí yo le puedo ayudar a resolver esa duda. Recuerden que Piero y Eduardo pueden ayudarla, darle la consultoría, etcétera, sobre estos temas y están sus correos en la presentación al finalizar y yo cuando se la entreguen la pueden revisar o los dejo copiados por ahí también. Bueno, por acá Alejandra me hizo una pregunta. Si tiene suspendido un trabajador con contrato a plazo fijo y se cumple este contrato, ¿lo puedes pedir por término del plazo convenido? Sí, se puede, y ahí es sumamente importante que esa suspensión ustedes la hagan extensiva solo hasta la fecha de término del contrato. O sea, si tienen un trabajador contratado hasta o sea, el 15 de julio, hoy día, al momento de registrar la suspensión,
esa debiese ser la fecha de término, ¿ya? Si ustedes pactan una suspensión que va más allá del término del plazo, ese contrato eventualmente podría entenderse prorrogado. Perfecto. Bueno, Alejandro, esperemos que le haya quedado clara su consulta por ahí. Bueno, hay varias preguntas sobre el tema de teletrabajo y esas cosas que por acá Cecilia nos pregunta si harán alguna charla. Bueno, hicimos el mes pasado 2 charlas de teletrabajo. Está en nuestro canal de YouTube, que bueno, hoy día también voy a subir este webinar para que lo puedan volver a revisar. Y pueden revisar también ahí las charlas que hicimos sobre teletrabajo y qué es lo que se debe hacer, si se deben hacer anexos, que bueno, obviamente se debe hacer un anexo sobre el teletrabajo. Y por acá Carmen nos aportó que los anexos o los contratos por teletrabajo se deben enviar a teletrabajo-trabajo a distancia @tt.gov.cl. Gracias, Carmen, por ese aporte. Y por acá también aportó que hay una planilla que se debe llenar, que se le debe enviar a Elena Blanco y Nostroza, que es eblanco@tt.gov.cl su correo. Sí, ojo, ahí esa es información respecto del registro de los contratos o anexos de teletrabajo, que también es, pero no estamos hablando de del registro de las suspensiones. Ya el registro de las suspensiones debe remitirse mensualmente también por medio electrónico a la Dirección del Trabajo, pero lo que dice Carmen es respecto del teletrabajo, trabajo a distancia. Y ahí efectivamente la página de la ADT tiene un formato de planilla Excel que los empleadores deben completar. Ahí copiamos, por que nos están viendo por ahí o para quienes les información, copiamos el correo que nos dejó por ahí Carmen. Bueno, continuando con las preguntas, Piero. Por acá Elizabeth nos pregunta, quisiera consultar sobre el monto que arroja la Dirección del Trabajo al inscribir una reducción de jornada. ¿Es el valor a pagar al trabajador o el imponible? Ya, bueno, lo primero es que entiendo ahí que es el monto que indica o sea, que comunica la administradora de la AFC. Y les recuerdo que el complemento, o sea, el tope de los 225.000 pesos, no está afecto a cotizaciones previsionales. Entonces, ese monto le va a llegar al trabajador a su bolsillo directamente. Lo que va a ser imponible es la remuneración que el trabajador perciba por su jornada reducida y que va a ser de cargo del empleador. Pero el beneficio de la ley en caso de reducción de jornada no está sujeto a cotizaciones previsionales. Sí, bueno, en virtud del tiempo también, Piero, para no robarte más, contestaremos unas últimas 2 preguntitas Sí. y ¿te parece? Sí, no hay problema. Una consulta que hace Daniela, ¿Ya? habla sobre la presentación. Eduardo comentó que el pacto, el pacto de suspensión, los requisitos comentó en el pacto de suspensión los requisitos de empresas, pero ¿qué pasa con los trabajadores que quisieran acogerse voluntariamente a un pacto de suspensión? Ya, bueno, como es un pacto, como les dije anteriormente, tiene que ser un acuerdo, en el caso de que esa sea la figura, un acuerdo entre el trabajador y el empleador, y ahí lo que van a tener que revisar ambas partes es que cada uno cumpla con los requisitos para que puedan acceder a los beneficios. Y los beneficios, o sea, y los requisitos están en la presentación y ahí ustedes, bueno, si es que no lo recuerdan, van a estar ahí sí, cuando ustedes la remitan. Exactamente. Y por último, mira, yo le voy a contestar una pregunta a Gema Silva. Pregunta en qué parte de la ley dice que debe informarse a la Dirección del Trabajo la suspensión del contrato. Y ahí, Gema, es el inciso final del artículo 2, ¿ya? Que dice que para los efectos de fiscalización, el empleador debe remitir mensualmente y por medio electrónico la nómina de los trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión. Sí, bueno, por acá, claro, nos consultan cuál es el canal de YouTube, nos pueden buscar como Manager Software
O bien yo cuando le haga llegar la presentación les voy a dejar también ahí, les voy a enviar también el webinar que hicimos de ley de teletrabajo para quienes tengan consultas aún sobre el teletrabajo y todo lo que deben hacer, también se los puedo agregar ahí. Bueno, Piero, te agradezco el tiempo que te diste nuevamente de contestar. Gracias a ti, Matías. Por acá, Paola, no sé, bueno, contestamos la última pregunta y Ya, no hay problema. cerramos. ¿Puede obligar a sus trabajadores a volver a trabajar al segundo mes de la suspensión de contrato? Bueno, como les dije antes, o sea, eso va a depender de si la suspensión se originó vía acto de autoridad o vía pacto, ¿ya? Si están suspendidos por un pacto, ahí lo que rige es ese acuerdo, el plazo que esté establecido en ese acuerdo, o bien las partes pueden dejarlo sin efecto consensualmente, ¿ya? Ambas. Y si es por acto de autoridad, en la medida que la empresa pueda volver a desarrollar sus actividades y el trabajador pueda también a su vez volver a trabajar, el trabajador está obligado a cumplir con su contrato de trabajo del mismo modo que el empleador está obligado en esa hipótesis a otorgar el trabajo convenido. Perfecto, bueno, ahora sí que sí. Gracias, Piero, nuevamente por el tiempo que consultando esta pregunta y también muchas gracias a Eduardo también por la presentación que hizo y de verdad que otra vez nuevamente fue un gusto tenerlo y muy robusta y muy completa toda la presentación. Y yo creo que también acá, bueno, veo el agradecimiento de nuestro asistente y se nota también que fue muy buena esta presentación. Bueno, les voy a dejar nuevamente escrito mi correo. Les doy las gracias a todos los que participaron y todas bueno, las preguntas que nos hicieron. Solamente agradecer nuevamente también a Piero y a Eduardo y bueno, el otro miércoles nuevamente tendremos otro webinar. Ahí por nuestras redes sociales vamos a ir avisando cuál es y el horario, bueno, son siempre en la misma hora a las 11 de la mañana. Gracias, Piero, y gracias, Eduardo, por el tiempo. Muchas gracias. Ya, gracias. Hasta luego. Gracias, Matías, y gracias a todos por sus preguntas y Sí, su gracias aporte a todos y a ti también, Matías. Muchas gracias. Que tengan todo un buen día y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.